Hola cibernauta, estás en el curso de Photoshop para Webmasters, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a ver cómo podemos preparar imágenes en Photoshop para poder ponerlas de fondo de celda. En este caso utilizaremos la propiedad de fondo de las celdas. Y para que veas lo que vamos a hacer, el primer ejercicio será como una especie de encabezado. Fíjate, esta parte de aquí arriba. Si el navegante lo hace más pequeño, fíjate que se nos irá adaptando perfectamente. Lo que vamos a hacer en realidad es personalizar los degradados. Fíjate el degradado que tendremos en la parte de aquí. Otro ejercicio que haremos será simular que estamos en una página convencional. Fíjate, unas sombras, como si estuviese centrada una página. Lo haremos de dos maneras. Una que sea fija, fíjate que la tabla no se adapta, pero sí está totalmente centrada siempre. Fíjate que si lo hago más grande, siempre está centrada. Y después también lo haremos variable, es decir, que vaya los márgenes de los lados siempre sean fijos y el centro, la columna del centro vaya variando. Muy bien, sin más, vamos a empezar entonces a crearnos un degradado y aplicarlo a las celdas de una tabla, un degradado personalizado. Muy bien, empezamos en Photoshop, un documento nuevo. Dimensiones vamos a poner 50 por 50. Perfecto, aceptamos. Muy bien. Ahora buscamos la herramienta de degradado, esta que tenemos aquí. En la parte superior, en la barra de opciones, nos aparece la posibilidad de seleccionar, si clicas en el triangulito, los diferentes degradados que ya están en Photoshop. Pero si clicas en el propio degradado, podrás personalizarlo. Muy bien, entonces ahora nos está cogiendo el primer degradado, que es de color frontal a color de fondo. Fíjate que lo tenemos aquí, y aquí me dice el nombre del degradado que tenemos actualmente. Lo que vamos a hacer es crearnos uno nuevo, nuestro. Clicamos aquí. Y fíjate, el que teníamos seleccionado, el del fondo, ahora lo tenemos al final y es el nuestro. Este de aquí, fíjate. Muy bien, ahora podemos personalizarlo. Hemos visto que podíamos mover el punto medio. Al clicar en cualquiera de las casillas me aparece el punto medio que podíamos mover. Ahora lo que queremos es crear un degradado que no solo vaya de blanco a negro, sino que haya diferentes niveles. Entonces vamos a añadir, fíjate, clico en medio y me añade una pequeña casita que la puedo mover también. Perfecto, podemos seleccionar diferentes colores. Fíjate, ahora que tienes la casa y vas por aquí, en el momento que hagas clic cogerá un color y lo asignará. ¿Lo ves? Perfecto, pues voy a ir clicando y añadiendo diferentes colores. Aquí un grisáceo, aquí otro grisáceo como este, y lo dejaremos ya en blanco. Muy bien, fíjate, de negro pasa como un pequeño brillo para indicar que hay un brillo y que la luz le viene por esta zona, se quedaría plano, y otro brillo más pequeñito, que sería como un pequeño reflejo que le viene por el otro lado. Simplemente sería como lo que se llamaría luz de relleno. Aceptamos. Vamos a ver cómo quedaría nuestro degradado aquí. Vamos a aplicarlo de arriba, me acercaré para hacerlo bien fijo. Me acerco bien, perfecto. Y voy a hacerlo desde aquí arriba hasta abajo. Y voy a utilizar la tecla Shift a la izquierda del teclado, encima del Control, para que sea perfectamente vertical, de arriba a abajo. Muy bien, ya lo tenemos, fíjate. Hago dos clics en la herramienta lupa para verlo al 100%. Muy bien, ya lo tenemos. Consideramos que esta parte de aquí, por ejemplo, es muy plana y nos gustaría darle un poco más de volumen. Pues lo que vamos a hacer es personalizar otra vez nuestro degradado. Selecciono la herramienta de degradado y clico en medio del degradado. Perfecto, vamos a poner un nuevo elemento aquí y vamos a coger un poco de iluminación. Fíjate, por aquí, un poco más clarito. Puedo ir clicando y fíjate que se va actualizando. Muy bien, yo diría que con este ya tenemos bastante. Era solo un poquito más brillante para que no fuese del todo liso. Y voy a mover los puntos medios un poquito para hacer este degradado claro un poco más grande. Perfecto, con esto lo que haremos es dar un poco de volumen aquí en medio, que ahora quedaba completamente plano. Me acerco como antes, me sitúo arriba de todo, empiezo a arrastrar para abajo y mantengo apretado el Shift para que sea totalmente recto. ¿Ves?
Muy bien, no te pases del lado, ¿eh? Perfecto, fíjate que ahora aquí nos ha dado un poco más de volumen. Si hago 2 clics en la herramienta lupa, lo puedes ver claramente. Bien, vamos a guardar este documento ahora y fíjate cómo lo voy a guardar. Puedo guardar todo esto, pero en realidad, como todo es igual, solo me interesa una columna. Selección, el marco rectangular, columna única. Clico aquí y fíjate, al hacer clic solo una columna. Ahora puedo quedarme solo con esto yendo al menú Imagen y Recortar. Te quedas solo con esta columna. Deseleccionamos y nos vamos a acercar para que veas claramente qué ha quedado. Fíjate, un píxel, una columna de un solo píxel con todo nuestro degradado. Ahora, cuando lo apliquemos en la celda, se repetirá perfectamente. Recordemos que esta imagen ahora, en estos momentos, tiene tamaño de imagen 1 píxel por 50. Muy bien, pues vamos a Dreamweaver, vamos a guardar esto, claro, para web, archivo, guardar para web. Ya lo teníamos guardado nosotros para poder hacer las pruebas. Miramos que ponga, por ejemplo, esto, un GIF está bien, pocos colores, como era 50 píxeles, no tendrá más de 50 colores, fíjate. Y nos está ocupando 267 bytes, nada. Perfecto, guardamos. Y este que ya teníamos aquí, que se llama fondo 1, ¿eh? Reemplazo, ok. Venga, ahora lo que nos toca es ir a Dreamweaver y vamos a crear un documento nuevo que le llamaremos celda 1, que es el que te he mostrado hace un momento. Celda 1, este de aquí, y vamos a volver a hacerlo. Reemplazar, sí. Bien. Hemos dicho que fondo de la celda, o sea que lo primero que haremos será crearnos una tabla. Una tabla. La tabla esta te interesa que se expanda 100%. Nos interesará, por ejemplo, 3 filas y 3 columnas. Habrá o 2 filas, por ejemplo, supongamos que quieres el encabezado y algo más por debajo, y 3 columnas, una para inicio, videotutoriales y contacto, por ejemplo, ¿eh? Aquí podéis hacer lo que queráis. Muy bien, acepto. Ya tengo la tabla que se llena perfectamente. Pues fíjate, ahora lo que has de hacer es ir clicando en estas celdas y en la ventana de propiedades vamos a modificar su imagen de fondo. Nosotros podemos poner el fondo de la celda, color de fondo de la celda, y controlar el tamaño aquí. Pues voy a poner imagen de fondo. Estas son las propiedades, no confundas la tabla, fíjate, ID de la tabla o la celda. Propiedades de la celda. Muy bien, vamos aquí entonces, fíjate, aquí te lo dice la celda. Imagen de fondo, y voy a poner esta, fondo 1, esta que hemos creado hace un momento. Y fíjate, automáticamente llena todo el fondo, se repite, y como era una sola columna, se repite perfectamente. También puedes modificar en la parte de abajo aquí la altura. Habíamos quedado que eran 50 píxeles de imagen. Muy bien, fíjate, entonces ya lo tenemos. Ahora podemos hacer lo mismo en el resto de celdas. Fondo 1 y fondo 1. El alto, con que se lo digas a una sola de las celdas, ya es suficiente, ¿eh? Muy bien, ahora ¿qué podríamos hacer? En todas las celdas mantengo apretado y las selecciono todas. Voy a modificar la alineación horizontal al centro y la vertical al medio. Muy bien, con esto me garantiza que cuando yo escriba aquí, ves, se ha quedado en medio. Y inicio, vídeo. Ahora lo arreglaremos, esto que se ha ido, vídeo tutoriales.es y al final contacto. Bien, te fijas que conforme voy escribiendo se va actualizando. La única forma de controlar esto bien es seleccionando todo, y como son 3 columnas, vamos a decir que el ancho, el 33%. Muy bien, fíjate que ahora todas ocupan lo mismo. Total, la tabla entera ocupa el 100%, y no le hemos dicho alto, ocupará lo menos posible en relación a lo que tenga. La celda tiene 33% de ancho, se irá actualizando, pero 50 píxeles de alto. Como son píxeles, no se modificará nunca. Vamos a ver el resultado final. Visualizamos en el navegador que tú utilices, y lo que tendremos es que esta tabla, fíjate, se va actualizando. Conforme vas moviendo, lo ves que se va actualizando. Vamos
a terminar entonces con el siguiente ejercicio, un documento nuevo. Bien, aquí lo que vamos a crear entonces, habíamos comentado que fuese, esto ya está, has visto que puedo poner una imagen de fondo y se repite. Muy bien, cierro este, no lo guardo porque lo hemos guardado ya en formato GIF. Y voy a crear un nuevo documento que me servirá entonces para crear los laterales, para simular que estoy estoy en una página convencional y genera sombras. Entonces la anchura la vamos a dejar en 50 y la altura no quiero que sea muy alta. Simplemente es para hacer la prueba. Acepto, 30 por ejemplo, Perfecto, ya lo tenemos. Si lo que queremos es simular que tenemos una hoja, vamos primero a rellenar el fondo del color que sería el fondo de nuestra página. Entonces, estamos buscando un color para internet, pondré solo colores web, porque este es el que se fusionará con el fondo. Voy moviendo, nos interesaría un color así, chocolate, ¿ves? Este de aquí, perfecto, un marrón oscuro. Acepto y voy a rellenar todo el fondo con la herramienta de bote de pintura, todo el fondo con este color. Ahora voy a crear una nueva capa y lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta rectángulo para crear lo que sería el papel. Pues simplemente es un poquito, así, un trocito, y vamos a poner otro color aquí. Ahora cogeré un color un poco más claro, este de aquí, por ejemplo, este de aquí, ¿lo ves? Acepto y lo relleno. Muy bien, ya lo tenemos. Esto sería, quito la selección, y esto sería el fondo del papel, el oscuro, y el claro sería el puro papel. Ahora lo que vamos a hacer es un par de efectos de capa para simular la sombra y un pequeño contorno, un pequeño trazo. Para ello, fíjate, aquí, teniendo activa la nueva capa que hemos creado, venimos aquí y creamos una sombra paralela. Perfecto, aquí lo tenemos y fíjate que nos venga de un lado, justo de este lado. Aquí lo tengo, si quiero puedo hacer un zoom. Así la ves. Muy bien. Ahora también nos interesa que tenga un trazo en la parte de abajo para separarlo, para que haya una pequeña línea aquí. Voy a poner una pequeña línea aquí para que lo separe un poquito, si no quedaría un poco borroso. Me vengo a trazo y le diremos que sea de color blanco. Fíjate, aquí lo tenemos, pero no tan gordito, Le vamos a bajar el tamaño. 1, simplemente es, ¿ves? Para que quede esta línea. Acepto. Muy bien, ya tenemos el degradado preparado. Aquí lo tengo, lo pongo a escala. Muy bien. La sombra la podríamos modificar un poco, que sea un poco más extensa. Quiero que simule un poco más esto. Vamos a modificar la sombra paralela. Venga, un poco más. Quitaré que sea un poco más dura. Quitaré por aquí tamaño, lo dejaré en 1, por ejemplo, y un poco más la distancia. Me interesa que llegue más por aquí. ¿Ves? Estoy modificando esto. Entonces ahora la desenfoco un poco por tamaño. Así está. Vale, con esto consigo, fíjate, todo un degradado. Muy bien, acepto. Perfecto. Ahora hay un problema. Si yo selecciono, perdona, aquí, una fila, esta de aquí, y hago un recorta, imagen recorta, fíjate, si te fijas bien, quito la selección para que lo veamos, la sombra ha desaparecido, ¿lo ves? Porque los efectos ahora se están aplicando con una sombra de un elemento que es muy pequeñito. Entonces, con esto no puedes utilizar esta técnica tal y como lo hemos visto hasta ahora. Voy a hacer paso atrás hasta volver a tener todo y te mostraré cómo se hace. Muy bien, tienes todo un documento con un degradado y tienes seleccionado, esto sí, una sola fila. En este caso, fíjate que en el ejercicio anterior he utilizado el de columna y ahora el de fila. Quiero que se repita para abajo. Será o el margen de la izquierda, de la derecha de nuestra página. Muy bien, entonces seleccionas todo y como quieres que tenga todos estos efectos, se mantengan los efectos, mucho cuidado, has de ir a edición y no copies, sino copiar combinados, es decir, con los efectos incorporados. Si haces copiar, solo te copiaría la franja esta, la capa activa, Copia combinados. Ahora se han copiado también con los efectos. Si digo archivo nuevo, coge lo que tengo en el portapapeles. Aquí te lo dice, ¿lo ves? Definir el portapapeles. Es decir, cuando copies
y hagas un documento nuevo, no hace falta que modifiques estos parámetros. Aceptas y simplemente pegas. Pegar, ya lo tengo. Ahora si te fijas, me voy a acercar. Te fijarás que se están manteniendo todos los efectos. ¿Lo ves? La sombra, etcétera. Muy bien, entonces ya has visto que cuando tengas efectos y quieras hacer lo de fila única o columna única, no vayas a imagen recortar, sino créate un copiado. Copia la fila, copia combinados y lo pegas en un nuevo documento. Con esto te garantizas que los efectos te queden tal y como los estás viendo en esta imagen. Muy bien, ahora simplemente me quedaría guardarlo. Guardar para web y lo guardaríamos en formato GIF. Perfecto, aquí lo tenemos. A ver si con más colores. No, ya no tiene más. Tenía los 50 píxeles. Muy bien, vamos a guardarlo y lo reemplazaremos por aquel que ya tengo, que se llama el 12. Muy bien. Ahora vamos a crear la página web que utilizará esto de aquí. Nos vamos a Dreamweaver. Creamos un documento nuevo, lo guardamos. Le llamaré, ya lo tenía, el celda 2 que te he mostrado antes. Y venga, reemplazar sí, Vamos a empezar a crearnos una tabla. Ahora será una tabla que simularemos con 3 columnas y una sola fila, como si fuese un papel. Una tabla de 3 columnas y una sola fila. Muy bien, en principio esta tabla queremos que sea fija, es decir, que nos ocupe la ventana y no puedan cambiar el tamaño. Pues entonces has de darle píxeles. ¿Y qué tamaño le pondré? El tamaño mínimo que tú crees que vendrá tu navegante sería 800 por 600 vertical. Pero ten en cuenta que en el navegador siempre hay unos scrolls a la derecha. O sea que cuando quieras hacer un tamaño fijo para 800, le tienes que poner más o menos 780, por ejemplo. Con eso te garantizas que no aparecerán scrolls. Acepto. Muy bien, fíjate, ahora sí que hay scrolls aquí, pero porque aún tengo unos márgenes y todo esto de aquí. Pero fíjate que el scroll es muy pequeñito. Muy bien, ahora vamos a poner aquí de fondo, perdona, el de la derecha. El de la derecha vamos a poner la imagen que nos acabamos de crear en Photoshop. Esta de aquí, Recuerda que esta imagen de ancho, que es lo que nos interesa ahora, para que se repita verticalmente, tiene 50. Pues entonces, en Dreamweaver vamos a ponerla de fondo aquí. Tengo la celda seleccionada, he guardado, muy bien. Vamos a ponerla de fondo de celda, aquí. Fondo 2. Se repetirá verticalmente. Muy bien, fíjate, vertical. Bueno, ahora no lo vemos, pero cuando le diga que se actualice, que se adapte la tabla verticalmente, lo verás. Pero fíjate que también horizontalmente, porque hemos de decir que mida 50, anchura 50. Fíjate que ya lo tenemos aquí. Esta de la izquierda también queremos que mida 50. Por ahora, para que veas cómo está quedando 50. ¿Lo ves? Y la de en medio, lo que quede ya veremos. Pero por ahora, como no le digo nada, coge todo el espacio que le sobra. Bien, ahora para que veas cómo queda a esta celda de en medio, toda esta, le voy a poner el mismo fondo que hay aquí. Vengo a color de fondo en este caso. Cuidado, no te confundas con el color del texto, Color de fondo, aquí abajo. Y cogeré el mismo que hay aquí. Perfecto, fíjate, ya lo tenemos. Fíjate cómo nos quedará. Y ahora lo que nos quedaría es, para ver más o menos cómo está quedando, es quitar estos márgenes que hay por aquí y poner de fondo de papel el marrón este que tengo aquí. ¿Lo ves? Muy bien, todo esto lo haremos en modificar propiedades de la página. En el apartado de aspecto, aquí lo tengo, venga. Entonces, primero los márgenes los ponemos a 0, todos, para quitar todo lo que sería este contorno. Y el color de fondo de la página, color de fondo, cogeremos el marrón, este chocolate que hemos dicho. Fíjate, aplico y ya lo tenemos. ¿Lo ves? Está en la parte, sobre todo, fíjate en esta zona de aquí. Muy bien, ahora lo que nos quedaría es que esta tabla entera se adaptase verticalmente al 100%. O sea que horizontalmente en principio serán píxeles y verticalmente el 100%. Muy bien, fíjate entonces que ahora ya estamos como simulando la página, ¿lo ves? En esta zona de aquí. Espera un momento que al seleccionarla se adapta, ¿ves? Perfecto. Llega de arriba a abajo. Ahora solo nos quedaría la parte de la izquierda. Muy simple. Es este mismo documento, este que teníamos aquí, que habíamos guardado, pero al revés. Entonces solo tenemos que ir a Imagen,
rotar lienzo y voltear horizontal para tener exactamente lo contrario. Lo guardaremos para web. Lo mismo, ok, y le llamaremos 3. Reemplazo el que ya tenía de antes, ¿eh? Muy bien, solo nos queda ahora acceder a Dreamweaver y asignárselo a la celda esta que tenemos a la izquierda, esta de aquí. Le habíamos dicho que tenía 50, pero le faltaba la imagen de fondo. Muy bien, 3. Perfecto, ya lo tenemos. Fíjate cómo nos está quedando, ¿eh? Aquí ya está bien cuadrado y aquí también. Cosas que tiene la informática. Si ahora vamos a ver esto en el navegador, aquí se adapta perfectamente. Le digo en el navegador, guardo, me lo muestra y verás que no se adapta, se queda en la parte de arriba. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque como no tiene ningún tipo de contenido, si yo la pusiese texto en Dreamweaver, si yo aquí me pongo en el centro, en la celda de en medio, le digo horizontalmente al centro y verticalmente superior para que haya texto aquí, si yo pongo aquí un tamaño grande, por ejemplo, un color blanco, le voy a escribir algo de texto para que veas que se adapta. Aquí pongo vídeo tutoriales.es. Cuando yo visualice esto, verás que el tamaño de la celda se actualiza a este tamaño. ¿Lo ves o no? O sea que contra más contenido haya, más irá bajando esto. Puedes, si quieres, en Dreamweaver, si has hecho cursos con nosotros, ya lo sabes, en otros videotutoriales, que puedes ir al código fuente. En la parte de arriba de todo, espera que se vea claro, en la parte de arriba de todo, y eliminas esta línea de aquí. ¿La ves? Esta de aquí. Si ya está eliminada, fíjate, ahora cuando lo visualicemos en el navegador, realmente se adaptará perfectamente. Pero ten cuidado con esto, porque estás diciendo que no tenga en cuenta la normativa del consorcio W3C. Pero fíjate que ahora efectivamente sí que se está adaptando verticalmente. ¿Qué más nos queda? Fíjate, las tablas, ahora voy a hacerlo más grande, un navegador más grande, imagínate, nos queda alineada a la izquierda, ¿lo ves? Por omisión. Nosotros podemos en Dreamweaver seleccionar la tabla entera y decir en propiedades que se alinee, fíjate aquí a la derecha, que se alinee al centro. Vamos a visualizar esto, la diferencia, y verás, aquí lo tenemos, que ahora si voy haciendo más grande o más pequeño, siempre ocupa lo mismo, es la celda de en medio, pero se va actualizando para que siempre esté en el centro. Ahora, si lo dejamos así, ten en cuenta que como venga alguien con un navegador con un tamaño muy grande, quedarán unos márgenes muy grandes y esto en el centro solo. Vamos a hacer una pequeña modificación de poder hacer que la celda de en medio se nos actualice y se haga grande también. Es decir, vamos a poner aquí que llegue al 100%. Que se adapte al 100%, fíjate. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Perdona, quito el 100% y a la tabla, perdona, a la tabla le vamos a decir que en lugar de píxeles aquí tenga 100%. Ya lo tenemos, fíjate. Ahora sí, voy a guardarla, vista previa en el navegador, guardamos y fíjate la diferencia. Ahora yo voy haciéndolo pequeño o grande y fíjate que la tabla, espera que la pongo en medio, se va adaptando al tamaño que yo desee. Es decir, la tabla que antes habíamos dicho que ocupaba 780 píxeles, ahora ocupa tanto como el navegador. Con esto te garantizas que los márgenes de izquierda y derecha siempre serán 50 píxeles y la columna de en medio se irá adaptando. Con esto lo hemos conseguido diciendo que la tabla, propiedades de la tabla, tenga el 100%, tanto horizontal como vertical. Bien, entonces cibernauta, con esto lo que estás viendo son todas las posibilidades que nos da Dreamweaver y Photoshop para crear documentos que ocupen poquísimo. Realmente estos documentos, recuerda que no llegaban ni a 1K, eran 400 o 500K. Fíjate, los tenemos aquí. Si yo cogiese cualquiera de ellos, fíjate, aquí en propiedades, puedo ver cuánto ocupan. Fíjate que no llegan ni a 1K, ¿lo ves? Y te llenan realmente toda una página web. Con esto entonces ya estás viendo, cuando estás navegando y ves diseños tan
sofisticados que puedes tú también hacerlos en Photoshop de forma muy fácil. Hemos visto entonces cómo hacer que se repita horizontalmente para lo que ha sido el encabezado y verticalmente para lo que han sido simular las sombras de un papel. Bien, te dejo que vayas jugando con todo esto que estás aprendiendo y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.